Vamos a estudiar hoy la teología en la historia. La teología en la historia, ayer también habíamos visto que la teología contemporánea está dentro no solamente de la teología histórica, sino también de la teología práctica, que es la apologética, la defensa de la fe. Entonces, hermanos, es importante ver este estudio desde esta perspectiva. Em, la teología histórica tiene básicamente dos ramas. La teología, vemos en la historia el desarrollo de las doctrinas, por ejemplo, el desarrollo de la doctrina de la salvación. Vemos en los padres, en los medievales, reformadores, ¿no? Y en la teología contemporánea también. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a dar un repaso desde la teología patrística hasta la teología liberal, que ya se constituye como teología contemporánea. En primer lugar, vamos a ver la teología en la historia y la teología patrística. Entonces, la teología patrística va desde el siglo I hasta aproximadamente el siglo V. Entonces, desde los padres apostólicos y hasta San Agustín. Entonces, San Agustín es un marco de referencia también. Es un marco de referencia. Vamos a ver la situación. La situación es que luego, en el siglo I y el siglo II, vemos a los padres apostólicos. Dentro de la patrística están los padres apostólicos. Y estos padres apostólicos van a desarrollar una teología, si bien es cierto, muy importante, pero a causa de la persecución, todavía no se desarrollaba, por ejemplo, una formulación formal de la Trinidad. No había formulaciones dogmáticas acerca de la cristología aún. Lo que en esos momentos ocurría era una defensa de la fe. Defensa de la fe. Vemos a Papías hablando, también otro padre de la iglesia, que en realidad son los escritos, es la Didache o el pastor de Hermas. Más que todo se describe la manera en cómo la vida de la iglesia se da a cabo, ¿no? Pero luego, hermanos, luego de el edicto de Milán, clave, hay un punto de inflexión ahí. ¿Qué ocurrió en el 313, hermanos? ¿Ya han tenido historia de la iglesia todavía? Ya han tenido historia de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió en el 313? Después de Cristo, por supuesto. Aparece un personaje clave en la historia de la iglesia. Muy polémico también, que fue Constantino. Constantino fue el que Dios, de manera providencial, hace que haya un edicto, el edicto de Milán. Constantino no oficializa el cristianismo como religión del Estado, sino que lo que hace es ordenar la libertad religiosa. Los cristianos ya tenían esa libertad de profesar sin miedo su fe. Sin miedos. Entonces, desde ahí en adelante va a haber una formación progresiva de la identidad. Va a haber ya una identidad en ellos como cristianos. Ante la paz, van a, digamos, tener un tiempo en el que van a sentarse y pensar en cuanto a las doctrinas. Va a aparecer, por ejemplo, el gnosticismo, el arrianismo, el pelagianismo, y conforme van apareciendo herejías, van a haber un desarrollo teológico.
Entonces ya no era una cuestión de persecución política, tanto porque incluso la religión con la política iban poco a poco a mezclarse y mezclarse y mezclarse. Fue Teodosio el que oficializó al cristianismo como religión del Estado. Entonces, vamos a ver que las lenguas principales eran el griego y el latín, lo que dará origen al Oriente y el Occidente. Oriente y el Occidente. ¿Cuál fue la primera ruptura, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera ruptura, el primer cisma dentro de la cristiandad o dentro del cristianismo? A ver, ¿se acuerdan? Exacto. Precisamente, ¿no? Griego, latín, la iglesia occidental, la iglesia oriental en el año 1054. Hubo razones políticas, pero también razones teológicas y religiosas. Pero ven cómo eso va a determinar también muchos pasos dentro, sobre todo, de la manera en cómo Occidente ve la teología. La importancia de la teología patrística, hermanos, es que sentó las bases doctrinales sobre la Trinidad, Cristología, sobre todo esto. Y hasta ahora, hermanos, para nosotros formular de manera correcta la Trinidad y la naturaleza de Cristo, nos remontamos hasta esos tiempos. Pensar en la Trinidad es pensar en la teología patrística, en la teología de los padres de la iglesia, en ese esfuerzo que ellos hicieron. Es tan, pero tan relevante que hasta ahora utilizamos el lenguaje que ellos utilizaron. Este periodo fue fundacional, donde la iglesia, aún sin desarrollar un sistema dogmático completo, defendió la fe revelada y forjó categorías que más tarde se utilizarían en la Edad Media y en la Reforma. Entonces, la patrística es muy importante. Vamos a ver las características principales. Como ven ahí, defensa de la fe, apologética, defensa de la fe. Desde el primer momento, hermanos, que el cristianismo apareció, hubo siempre esa defensa, una argumentación, ya sea tanto en contra de los judíos, en contra de los gentiles. O quién fue el primer defensor de la fe cristiana que se registra. Podríamos decir que fue Esteban. Su discurso básicamente es contra los judíos. Contra los judíos. Él da todo un relato en contra de la falsa religión que los judíos de ese tiempo profesaban. Y defendía a Cristo. Prácticamente le está diciendo, Cristo es el templo, Cristo es quien fue prometido, Cristo fue el que se le reveló, ¿no? o fue la revelación del Antiguo Testamento. Y conforme pasaron conforme pasó el tiempo, tanto los paganos como los judíos acusaban de manera falsa al cristianismo de muchas cosas, ¿no? Y por eso que está Justino Mártir, Tertuliano, Ireneo. ¿Y por qué se le llama Justino Mártir? Precisamente porque fue un mártir, defendiendo la fe. Entonces, Justino Mártir fue uno de los primeros que utilizó las categorías filosóficas griegas, aunque, por supuesto, subordinadas a la revelación. Entonces, ellos creían, ¿no? Que el logos del cual se había, o que la esencia de la verdad, la esencia de la búsqueda de la verdadera sabiduría era Cristo. Y por eso que podían interactuar entre los filósofos griegos y también contra los judíos. Entonces, también se presentó a la fe cristiana como la verdadera filosofía. La verdadera filosofía. Frente a la
falsa, la falsa búsqueda de, de la verdad, ¿no? También va a haber la formulación del canon y la autoridad de las escrituras. La autoridad de las escrituras, ¿no? Conforme pasó el tiempo, hermanos, la iglesia patrística progresivamente reconoció el canon del Nuevo Testamento, distinguiéndolos de los escritos apócrifos. La iglesia tuvo la... Entonces, miren, imagínense, ¿no? Tener un contexto en el que el pueblo de Dios siempre tuvo palabra. Como les dije el día de ayer, hermanos, Dios es un Dios que se revela de diferentes maneras y para los creyentes de estos primeros siglos, después de Cristo, era natural, porque veían que todo el bagaje o toda la herencia del Antiguo Testamento escrito, y por lo tanto ellos también de manera natural y de manera providencial reconocieron escritos como inspirados. Es un reconocimiento y no una determinación ni una definición. La escritura como norma suprema, Poco a poco la escritura, la tradición oral iba a dar o estaba dando paso a una tradición, o mejor dicho, a la autoridad escrita. Entonces, aquí surge una especie de tensión posterior entre la escritura y la tradición. La escritura y la tradición. ¿Quién ayudó a formar o a reconocer ese canon? Marción. Marción era un gnóstico. Marción hizo su primer canon e hizo unas mutilaciones, prácticamente rechazaba, pensaba que había dos tipos de entes, uno bueno y uno malo, y cuando había en el Nuevo Testamento que se percibía a un Dios airado, simplemente lo cortaba. Frente a ello, hermanos, hubo una respuesta. También hay desarrollo doctrinal en controversias. Contra el gnosticismo, por ejemplo, la afirmación de la bondad de la creación y la encarnación de Cristo. ¿Qué pasaba? Había una especie de dualismo. Algunas personas decían que no es posible que Dios se haya encarnado. ¿Por qué? Porque lo material es corrupto en sí mismo. Es corrupto en sí mismo. Entonces, no era posible. Pero nosotros creemos que... ¿Cuál es la esencia del ser humano, hermanos? ¿Qué nos hace ser humano? Hay una frase, ¿no? Errar es humano. Sí, es humano, pero ¿cómo fue creado Adán? Perfecto, sin pecado. Entonces, ¿cuál es la esencia del ser humano? Recuerden, justo creo que van a estudiar Génesis, ¿no? Después de esta materia, probablemente. Acuérdense de lo que han leído en Génesis 1. Imagen de Dios. La esencia del ser humano es la imagen de Dios. ¿Cómo fue creado Adán? ¿Cómo fueron creadas todas las cosas en general? Antes del pecado, ¿qué dijo Dios acerca de su creación? Era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Fue a causa del pecado que el hombre se corrompió, esa imagen se corrompió, y por lo tanto podemos decir que es posible que el Dios hecho hombre sea hombre, verdadero, como nosotros, pero sin pecado. Nosotros, pero sin pecado. O sea, en un sentido, el pecado no es esencial a la naturaleza humana, sino que es como una enfermedad que va a ser erradicada. Nosotros como cristianos seguimos pecando, ¿cierto?
pero ese pecado un día se va a ir. Tenemos pecado remanente, pero en la glorificación ese pecado va a ser raído. Y vamos a continuar siendo seres humanos. Claro, por supuesto, con una imagen renovada. Por eso que había este conflicto en ese momento contra el gnosticismo, y por eso ahí sale el docetismo, donde se enseñaba que Jesucristo era aparentemente humano, pero en realidad que no. ¿Por qué tenían ese pensamiento? También llegó el arrianismo, creo que es una de las herejías más conocidas dentro del mundo cristiano. ¿Quiénes son los actuales arrianos? Los testigos de Jehová. Afirmación, afirma que Cristo no es un ser inferior. Y hermanos, si ustedes leen a los escritos, les recomiendo un libro que se llama El Dios Visible. El Dios Visible, de Brian Tilley, creo que se llama, ¿no? Pero es muy bueno porque plantea lo siguiente, ¿no? Bueno, ahí van a poder ver el desarrollo cristológico de los padres de la iglesia antes de Calcedonia. ¿Y por qué antes de Calcedonia, hermanos? Porque Calcedonia fue no es precisamente un credo, sino una definición en base a al concilio o credo de Nicea, ¿no? Pero si ustedes leen un poco de los padres prenicenos antes de Nicea, ustedes probablemente se escandalicen un poco. Si no mal recuerdo, fue Ireneo quien dijo que el Espíritu Santo y Jesús y el Hijo de Dios eran como las manos de Dios. Y muchas declaraciones que a nuestro entendimiento, que ya tenemos una formulación dogmática acerca de la Trinidad, nos sonaría un poco extraña, hasta dudaríamos de su ortodoxia, ¿no? Sin embargo, debemos comprender que todavía era los primeros brotes de la formulación, y en ese esfuerzo, hermanos, con tan poco hicieron mucho. Orígenes, por ejemplo, fue uno de los primeros que impulsó o promovió la eterna generación del Hijo, una doctrina fundamental para entender las relaciones intratrinitarias antes de Nicea. Entonces, el arrianismo negaba la plena divinidad de Cristo, y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de herejías es contra la persona de Cristo. Entonces, había un esfuerzo en ese tiempo de comprender cada vez más a Cristo. Otra controversia es el pelagianismo, defensa de la gracia soberana. Aquí la teología todavía no era sistemática, pero sí profundamente dogmática y pastoral. En cuanto a la controversia pelagiana, también vemos, ¿no?, los conceptos que uno puede tener de ser humano. Los conceptos de caída, del pecado original, y ya vamos a verlo un poco más adelante. También había centralidad de la iglesia y la unidad. Fue, si no mal recuerdo, Ignacio de Antioquía, que, si ustedes leen sus cartas a Corintios, si no mal recuerdo, va a proponer una estructura ya más formal de la iglesia. Los padres enfatizan la unidad visible de la iglesia. Van a enfatizar esto. Ignacio les decía que fue uno de los primeros en utilizar la palabra católicos. No haciendo referencia a Roma y a todos los que están unidos a ello, a la iglesia de Roma, sino a todo el conjunto de creyentes. A todo el conjunto de creyentes.
Porque antes, hermanos, no había una cabeza ni un líder supremo, sobre todo, sino se manejaban, era como una especie de gobierno patriarcal en ese momento. Estaba el patriarca de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, de Roma y de Constantinopla. Eran 5 patriarcas y cuando había una controversia ellos se reunían. Y nunca hubo, bueno, hasta cierta época, nunca hubo una intención de hacer que uno solo fuese la cabeza. Por supuesto que no. Y también es una de las razones por las cuales la iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, se separa de la iglesia occidental, de la iglesia de Roma. Entonces, fue un paso, esto de la organización eclesial era un paso necesario, pero también abrió camino a desarrollos no tan bíblicos, como por ejemplo el papado. Había también una especie de espiritualidad y vida cristiana, por supuesto, ¿no? Los padres como Atanasio, Agustín muestran que la teología no solo era especulación, sino adoración y discipulado. Creo que ayer también les recomendé leer a Agustín, la obra magna de San Agustín. Y si ustedes se dan cuenta, él habla su experiencia de conversión, pero en un tono altamente doctrinal, pero también a la vez altamente devocional. Cuando leemos a San Agustín en las confesiones nos da ganas de tener esas mismas experiencias, de cómo la palabra del Señor tuvo un efecto impactante en el corazón de Agustín, tanto que se arrepintió de sus pecados, que anhelaba, sí, o sea, frases conocidas como el corazón del hombre siempre está en búsqueda de algo hasta que llega a Dios, o algo así, estoy parafraseándola. Y todo esto, toda esta vida devocional o palabras devocionales de Agustín surgen como resultado de un estudio doctrinal profundo. Lean a San Agustín, hermanos, van a ver un lenguaje muy refinado, pero a la vez muy espiritual. Vamos a ahora solamente 3 aportes más, doctrinas de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad fue formulada con precisión en el año 325 en Nicea, el credo niceno constantinopolitano, es muy importante. La cristología, afirmada en Calcedonia, en el año 351. Gracia y el pecado original, Agustín contra Pelagio y autoridad de la Escritura. Vamos a ver, valoramos entonces, hermanos, la fidelidad doctrinal de la teología patrística en defensa de la Trinidad y de Cristo, y lo tomamos, lo abrazamos, porque en primer lugar es bíblico, y en segundo lugar porque creemos que Dios ha dado revelación a todo su pueblo en todos los tiempos. Vamos a desarrollar el tema del credo niceno. El credo niceno es, de nuevo, fundamental, mis hermanos, fundamental en la comprensión de nuestra doctrina bíblica. La precisión bíblica es importante. ¿Cuál fue el problema doctrinal de este momento? Arrio. Arrio, hermanos, fue muy influyente y sabía comunicar muy bien. Había una canción, incluso él, a través de himnos, enseñaba a la gente su doctrina falsa y negaba la Trinidad, la divinidad eterna del Hijo, afirmando que Cristo fue creado y no coeterno con el Padre. Había una negación. Cristo era un ser inferior. Cristo fue
según él, un ser inferior, más grande que los ángeles, pero no igual al Padre. La respuesta de la iglesia, ¿cuál fue? ¿Quién convocó a este concilio, hermanos? Constantino, el emperador. En el 325 hubo una convocatoria de todos los obispos del imperio y se afirma que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre. De la misma sustancia Padre. Y en el 381, en el Concilio de Constantinopla, se reafirmó esto acerca de la divinidad del Hijo y especialmente también se enfatizó la divinidad del Espíritu Santo. Todo lo que ustedes, incluso de manera inconsciente, las iglesias que estudian y enseñan la Trinidad, tienen estos conceptos, ya sea de manera consciente o inconsciente. Vamos a ver el contenido central, es que la Trinidad, que el Hijo es plenamente Dios, no inferior. Jesucristo es verdadero Dios, es verdadero hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. La importancia, vamos a ver la importancia de esto. ¿Por qué es tan importante Nicea? Primero, porque es la defensa de la fe bíblica. Defensa de la fe bíblica. El credo es un testimonio contra la herejía y muestra cómo la iglesia guiada por el Espíritu defendió la verdad revelada. Entonces, la iglesia de Cristo, en virtud de que tiene la revelación, va a naturalmente defenderla. Protege la confesión de que Cristo es verdadero Dios y por lo tanto suficiente para salvar. También hubo unidad de la iglesia. Fue el primer credo ecuménico, reconocido en Oriente y Occidente. ¿Qué significa ecumenismo o ecuménico? Actualmente, miren, la teología contemporánea pervierte todo, ¿no? Cuando alguien piensa en ecumenismo, piensa en la unión entre, por ejemplo, los católicos romanos y los evangélicos, ¿cierto? El ecumenismo malo es la unidad a expensas de la verdad. Así decimos. El ecumenismo es la unidad a expensas de la verdad. En realidad no hay unidad, pues. Cualquier otra cosa menos eso. Pero el verdadero ecumenismo o el ecumenismo sano es la unidad con la verdad. Entonces, iglesias de todo el imperio se juntaron para formular y afirmar la unidad doctrinal. Define entonces un centro común de fe que ha unido a la iglesia verdadera a lo largo de todos los siglos. Iglesia que no cree en la Trinidad, ¿qué opinarían ustedes? No es iglesia, pues. Sinagoga de Satanás, cualquier otra cosa, pero no es iglesia. Por eso es importante definir qué es lo que es fundamental para determinar nuestra unidad con aquel grupo. Y en virtud de que une a la iglesia es una norma doctrinal. Norma doctrinal. Aunque la escritura es la autoridad suprema, por supuesto, no crean que el credo es infalible. Lo único infalible es la palabra de Dios. Los credos y confesiones son confiables, lo suficientemente confiables como para que nos den una estabilidad y firmeza al caminar en este sendero cristiano. El credo sirve como regla de fe secundaria que resume la enseñanza bíblica. Para nosotros, los cristianos, para los reformados, es parte de la tradición buena y sana que refleja la fidelidad a la palabra de Dios. ¿Sí? Es una buena tradición, una tradición que en algún punto hay que abrazar para la claridad. ¿Cuál es la relevancia actual, hermanos?
Por ejemplo, los reformadores no rechazaron ningún credo ecuménico, ninguno. Incluso vamos a ver que, por ejemplo, en el catecismo de Heidelberg, en la parte de la fe verdadera, no recuerdo las preguntas, pero ahí pregunta, ¿qué es la verdadera fe? ¿Y cómo, y qué es esa fe? Y el catecismo lo define como un credo fuera de toda duda y enseñado en todas partes. ¿Y cuál es ese credo? El credo de los apóstoles. Tiene mucha relevancia hoy. Y respecto al credo niceno, hoy sigue siendo central contra el unitarismo, el arrianismo moderno y las tendencias liberales que reducen a Cristo. Entonces, nuestra confesión o la Confesión de Fe de Londres refleja la misma fe trinitaria y cristológica. Entonces, afirmar el credo es mantenernos en la continuidad de la Iglesia universal. ¿Cuál era la palabra clave también en ese estudio? Continuidad. Continuidad. Una sana continuidad. Vamos a la segunda controversia. Hubo muchas controversias, hermanos, bastantes. Ahí vamos a conocer a Nestorio, por ejemplo, eh, Sabelio y muchas otras doctrinas, herejías cristológicas y trinitarias. Pero la controversia pelagiana se va a citar en el siglo V, aproximadamente en el 411 hasta el 431. ¿Quién fue Pelagio? Fue un monje británico que llegó a Roma y enseñaba una doctrina de la libertad humana radical. ¿Cuál fue la reacción? San Agustín, obispo de Hipona, defendió la necesidad de la gracia soberana de Dios para la salvación. ¿Y cómo terminó esto? En el concilio de Cartago. Y más tarde en Éfeso, que condenaron en el pelagianismo como herejía. ¿Cuál era el problema de Pelagio? ¿Cuál era el problema? Negaba el pecado original. Ya hemos visto un poco eso el día de ayer. El pecado original es el principio de concupiscencia de la gente, del ser humano. Es ese resquebrajamiento de la imagen de Dios. No es que el hombre haga cosas buenas, sino que todo lo que hace está mal. ¿Cuál es el estándar para juzgar las buenas obras de los hombres? La palabra, la vida de Cristo, la ley del Señor, y nadie puede hacerlo. Entonces hay un libre albedrío absoluto. El hombre puede obedecerle a Dios por su propia voluntad, pero sabemos que la voluntad de Dios está sometida a esa naturaleza. Enseñaba también que hay una gracia externa que sirve de ayuda, pero no es absolutamente necesario obedecer. ¿Y cómo considera Pelagio? ¿Cómo considera Pelagio a Cristo? Como un ejemplo moral, como alguien que imitar, pero no alguien en quien confiar. En resumen, el hombre puede salvarse a sí mismo con esfuerzo moral, cosa que sabemos que es falso. ¿Por qué? Porque hay un pecado original, la Escritura lo enseña, el hombre cayó, fue expulsado, perdón, y en Romanos 5:12, Pablo enseña que todos en Cristo pecamos. Todos en Cristo pecamos. ¿Y cómo podemos explicar esto, hermanos? ¿Por qué Dios atribuyó el pecado de Adán a toda la humanidad? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué Dios atribuyó el pecado de Adán en Romanos 5:12
Vamos a leerlo para recordar. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es ese hombre? Adán. ¿Y por qué todos pecamos en Adán? A ver, recuerden un poco de su doctrina de la soteriología. Exacto, porque Adán es cabeza federal. ¿Y por qué? ¿Cómo Dios los constituyó como representante de la humanidad? ¿A través de qué? A través de un par. Dios siempre se va a relacionar al hombre de manera pactual. No hay otra manera en cómo Dios se relacione con el hombre. Dios creó al hombre y realizó un pacto en el capítulo 2. Aunque no se diga explícitamente o no esté la palabra pacto en el capítulo 2, hay todos los elementos. Hay una recompensa frente a la obediencia y hay un castigo frente a la desobediencia. Y Dios ahí hizo un pacto con Adán, lo constituyó como representante de los seres humanos. Y cada hombre que está bajo Adán, pues está en pecado. Y de esa misma manera, ¿recuerdan lo que dice Mateo 28:17? ¿Cómo empieza la gran comisión? Exacto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, ¿acaso Dios, el Hijo de Dios, el Verbo Divino, antes de su encarnación, ya no le pertenecían todas las cosas en virtud de ser Dios? Le pertenecían, ¿cierto? De hecho, en Colosenses 1, del 15 al 17, dice que Él es el primogénito de toda la creación, por Él fueron hechas todas las cosas, por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y para Él fueron hechas todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? ¿A qué se está refiriendo? A que en virtud de su mediación de Dios hombre, Cristo tuvo que obedecer, así como Adán tuvo que obedecer para obtener una recompensa y mantenerse en el estado de gracia en el estado de santidad y gracia que tenía al principio. Jesucristo también tuvo que pasar esa prueba de obediencia para que Dios, en relación a su mediación, le dé la herencia de la tierra. Por eso es que en Filipenses 2:5 al 11, ¿qué es lo que dice? Jesucristo se humilló y obedeció hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y para que toda rodilla se doble y para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces tiene sentido. Por eso es que hay una imputación de pecado y de esa misma manera hay una imputación de justicia. Por eso, si negamos el pecado original, si negamos esta doctrina, muy importante para entender mejor la manera en cómo Dios se relaciona con el hombre, pues vamos a patinar mucho. Hay una esclavitud de la voluntad del hombre. Efesios 2:1 dice, estando en nuestros delitos y pecados, vivíamos pecando. Y por eso que hay una absoluta necesidad de la gracia. Solo la gracia eficaz de Dios puede regenerar y salvar. Por eso que podemos poner como Cristo como redentor. Cristo no solo es un buen ejemplo, sino
es el Salvador que nos rescata de la esclavitud del pecado. Y así como nosotros decimos que debe haber una continuidad doctrinal en la buena doctrina bíblica, en la teología liberal podemos ver rasgos también de esta continuidad, pero una continuidad falsa, una continuidad en la mentira, porque así como Pelagio va a decir que Cristo es un mero ejemplo, también los teólogos liberales van a negar incluso su divinidad y simplemente van a decir, bueno, Jesús nos dio un buen mensaje moral. No importa si Jesús haya resucitado o no, lo importante es su mensaje. ¿No has escuchado eso? No importa, no discutamos de eso. Lo importante es su mensaje, que la resurrección significa la experiencia del hombre frente a las dificultades, que puede ir en contra incluso de la muerte para luego renacer. Esa es una teología liberal. Y, como ya hemos dicho también, el pelagianismo fue condenado en Cartago en el 418 y la Reforma del siglo XVI recogió la teología agustiniana de la gracia para enfrentarse en contra de los remonstrantes, ¿no? en ese momento. La doctrina del pecado original, importancia teológica, afirmación de la doctrina del pecado original, afirmación de la doctrina de la gracia soberana del Señor, porque sin ella no hay salvación, y la relevancia actual. El pelagianismo reaparece en formas modernas, así como Dios ha revelado siempre a su pueblo su palabra. Satanás también ha sembrado, o mejor dicho, no hay nada nuevo debajo del cielo en realidad, simplemente son máscaras diferentes. El humanismo secular, el moralismo religioso, es una muestra de esto. Por ejemplo, en la Confesión Bautista de Fe, en el capítulo 8, 9 y 10, sigue la línea agustiniana, ¿no? Y el hombre está muerto en pecado, la gracia de Dios es absolutamente necesaria, y el pelagianismo es incompatible con el Evangelio porque niega la suficiencia de Cristo y es absoluta y exalta el poder del hombre. Por eso que no hay manera que un creyente se muestre como pelagiano. Es simplemente una herejía. Porque desde ya que dice, ¿no?, que el hombre puede ser salvo por sus propios medios, es un pisoteo al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.